Entonces, el libro de Romanos, vamos a buscar aquí, Romano, para llevar el tema es Romanos, el libro de 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ujú. El apóstol Pablo aclara este tema diciendo: y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumple en nosotros, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y es que no han podido nunca. Bueno, empezamos con un nuevo podcast. Aquí está su servidor, Eduardo Pájaro. Isel González, y el día de hoy queremos estudiar, indagar sobre Romanos 8. Romanos capítulo 8, en el versículo 1 en adelante, creo que todo este libro tiene una revelación clara y vamos a compartirlo para que saquemos algunas conclusiones de ese capítulo. Y que nos parece que eso trae mucha claridad para la vida del creyente. El apóstol Pablo comienza diciendo así, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero aquí en esta parte ya dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, ya ahí sí hay un tema de la ley del Espíritu de vida. El Espíritu de vida. Es un principio, una ley. Mira, la ley de la muerte es, la ley del pecado es la muerte. Es inevitablemente. No se puede desprender el pecado y la muerte porque hacen parte de un principio. Claro. Y ese principio es que el pecado trae muerte. Esa es su consecuencia. Ese es su fruto. Pero la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra del pecado y de la muerte. Entonces la ley del Espíritu de vida nos saca de la ley del pecado y de la muerte. Pero hay una cosa acá, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, no hay condenación porque el Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, que esta ley tiene como consecuencia, la ley del pecado tiene como consecuencia la condenación. O sea, no es que Dios quiera condenar, es que eso es una ley, como la ley de la gravedad. Se tira cualquier cosa del árbol, cae. No va a permanecer. Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, esa ley de la gravedad es
que no se puede violar esa ley. Entonces, si vamos a un avión, tenemos que bajar igual. Así sea planeado o sea de otra manera, pero hay que bajar. O sea, Ahora, es la ley natural. Hay versículos que ayudan mucho porque cuando leemos esto, nos recordamos al apóstol Juan cuando dice, la vida fue manifestada y la hemos visto. Está hablando del Señor, de Dios. Y la vida de Dios, la vida de la que él habla el apóstol, es esa vida que Jesucristo vino a representar, que de hecho se veía diferente a los hombres. Porque nadie había como él. Es más, su palabra era diferente. Su forma de actuar, de andar, era diferente. Pero él dio unas claves que dijo, yo no hago nada si el Padre que mora en mí no hace las obras. O sea que está manifestando la vida de Dios en él. Ya. Entonces el apóstol Pablo está también aclarando que la única manera de ser librados del pecado y de la muerte es que el Espíritu de la vida de Cristo more en nosotros. Porque esta ley tiene como consecuencia que ya no hay condenación. Ya no. Porque hay justificación delante de Dios. Porque el Señor es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Entonces ahora ya no hay, porque Él nos representa. Ahora nosotros estamos en Cristo, pertenecemos a su cuerpo y eso nos hace parte de su reino, parte de Él, parte nos adoptó como hijos, y esa vida en Él no puede estar la muerte. O sea, Dios no tiene comunión con la muerte, porque Él es la vida. Él es la vida. Entonces esta vida que somos nosotros ahora, esa vida que mora en nosotros ahora, no puede morar la muerte. Pero la consecuencia, ¿cuál es el problema acá? El problema es que no creemos esto. Correcto. El problema es la fe. La fe. El problema es que no hay fe. Entonces, si no hay fe, no creo que Dios, lo que Él dijo es real. Entonces, como no lo creo, no lo vivo. Porque aquí no es por sentir, sino por creer. No es por ver ni sentir, porque decimos, ay, no, ver para creer, como dijo Tomás, pero igual ahora es sentir para creer. Se cambió la palabra, pero se sigue pensando que yo tengo que sentir a Dios para creer en Dios. Y yo tengo que creer en Dios primeramente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es creerle y como consecuencia caminar en lo que Él dijo que era. O sea, creer y caminar, no sentir. Eso ya nosotros venimos con sensaciones desde que nacemos. Nacemos con las mismas sensaciones de tengo hambre, como siento hambre, lloro. Entonces, soy alimentada. ¿Por qué? Porque hay una necesidad fisiológica. Pero ahora, en la fe, la necesidad fisiológica no es lo relevante. En la fe es creo. Y si no podemos creer, tenemos que hacer como el hombre que le dijo al Señor. Dios, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y es algo como que pasó aquí. Porque tiene dos cosas. Creo, pero le dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. O sea, Él está confesando que cree. Esa es una oración sincera. Y esas son las oraciones que a Dios le agrada, porque yo me perfecciono en tu debilidad. O sea, cuando yo soy débil, Pablo decía, yo le ruego a Dios para esta debilidad. Y él que le respondía, bástese en mi gracia que yo me perfeccione en su debilidad. O sea, siga orando. Es bueno. Claro. Seguimos porque... Ahora me llama la atención cuando dice la ley. La ley. Ahora, ¿por qué menciona el apóstol la ley?
El apóstol menciona la ley porque es que él les está hablando, porque los romanos tienen una confusión de que solamente Dios se manifestaba a los judíos. Ya, se manifestaba a los judíos y en la forma a las demás naciones no se les dio las tablas de Moisés, fueron para nada más Israel. Y los romanos no tenían acceso y él tenía que explicarle que ahora había un cambio y que miraran las cosas desde el punto de vista como Dios quería que las vieran. Entonces cuando él menciona la ley es porque la ley se introdujo, la ley dice porque la ley en Cristo, o sea, quiere decir la ley de Cristo, que es la vida de Dios, dice que se cumplió, o sea, en nosotros. Y entonces la ley se introdujo diciendo, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Eso es ley. ¿Para qué es esa ley? No para quitarle el pecado al hombre, no era para quitarle el pecado al hombre, sino para refrenar al hombre, o sea, para que no se extraviara más en el pecado. No quería decir que la ley limpiaba al hombre del pecado. Dice, no mate. Te está diciendo no mate es porque puedes ser un asesino. No robe. Te está diciendo porque en ti está toda la facultad para robar. Pero no te está quitando ese deseo de robar. No está quitando el pecado. Está advirtiéndote que si tú haces una de estas acciones vas a tener unas consecuencias. Es lo único. Entonces se frenó. Por eso dice que esta ley es diferente. La ley de la vida, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿por qué él dice la ley del pecado y de la muerte? Porque la ley... Aquí dice de lo que vas a decir. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ese que versículo está ahí mismo. El 3. Versículo 3. Entonces, por eso es interesante que hablemos del tema porque eso nos aclara. Tanto a ustedes que están escuchando como nosotros que estamos acá, estamos aprendiendo. No que ya lo sabemos, dijo Pablo. Pablo dijo, no es que ya yo lo he alcanzado todo, ni que ya pretendo haberlo tenido todo, sino que prosigo al blanco. O sea que estamos en un caminar todos. Pero lo bonito es reconocerlo. Y ahorita estamos en este tema que es el oxígeno del cielo. O sea, mi esposa le coloca el título, el oxígeno del cielo, a esta conversación. Es porque, ¿quién puede vivir sin oxígeno? Y tratamos de dar a entender que es imposible vivir sin creer a Dios. Es imposible. Ahora, podemos caminar, pero Pablo dice que viviendo estamos muertos. ¿Por qué no hemos creído a Dios? Entonces es interesante que nosotros podamos entender que Dios siempre nos ha dado señales. Por ejemplo, a Abraham se le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y dice que el apóstol dice en una parte que él salió sin saber a dónde iba. O sea, si somos nosotros preguntamos, ay, ¿para dónde vamos? ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Y a dónde voy a poner a mi esposa? O sea, eso es lo que decía mi esposa ahora y yo. Vamos a desarrollar, ella lo ha desarrollado un poco más ahora, porque no vivimos por las cosas tangibles, sino por las cosas invisibles que no se ven. Entonces, es lo que llamamos fe. Fe, porque era Dios creó el mundo con su palabra. Él solo ordenó todo por medio de su palabra. Entonces, ahora nosotros, Él nos da su palabra para que nosotros seamos esa manifestación del obrar de su palabra. ¿Cuál es el problema? El problema no está en Dios, porque ya Él dio todo lo que tenía que hacer. Entregó a su Hijo, dio el medio para que nosotros podamos reconciliarnos con Él, de poder Él restaurar en nosotros una nueva imagen, una imagen en Cristo, adoptarnos como sus hijos. Y ahora esto
nos da la posibilidad de poder vivir en Él y con una vida nueva, y ya no solamente como criaturas de Dios, sino como hijos de Dios. Hijos de Dios. Y Entonces, aquí lo vamos a estar desarrollando en los versículos posteriores. Porque era imposible para la ley hacernos hijo de esta manera. Adoptarnos como hijos. La ley fue dada a Israel porque ya ellos eran hijos de Abraham. Entonces a ellos los representaba Abraham por su fe. Por su fe. Por su fe. Porque dice la Escritura que Dios le dijo a Abraham y él creyó. Ajá. Ya, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Y lo sacó a la puerta y le dijo, mira esas piedras que están ahí y cuéntalas. Y él vio que no podía contarlas. Y Dios le dijo, así será tu descendencia. O sea, él creyó a eso que Dios dijo y por eso se cumplió. Y aunque el enemigo quiera, porque el enemigo quiere destruir a Israel de la carne, de la tierra. ¿Por qué lo quiere destruir? Porque es representación de un hombre que tuvo fe en Dios. Amén. Y sea como sea, va a tratar de destruirlo. Acabarlo. Así ellos no estén obedeciendo a Dios, o si lo estén, así haya un pequeño remanente, el enemigo va a querer desaparecerlo de la faz de la tierra. Hablando de eso, nosotros, por lo menos yo que he leído la Escritura, desde Génesis y Apocalipsis varias veces, siempre he visto que hay un ensanchamiento en contra del pueblo de Israel. Naciones se han levantado. Eso no es de ahora de Hitler, no es de ahora de esta era. Eso viene desde que vino una hambruna que si Josué no está allá en Egipto, se desaparece Israel de hambre. Entonces, aquí vemos cómo esa fe de Abraham ha venido trascendiendo años, y ellos no son un pueblo tan numeroso como para decir desaparece. Han venido es una nación pequeña y ha tenido problemas y se le han levantado imperios de naciones grandísimas que Israel es como si fuera un puntico para todos ellos. ¿Y cómo nos explicamos que ellos siempre se han librado de todo ese problema? De alguna manera Dios los libra. De alguna manera. Pero ¿qué nos dice esto con respecto a nosotros? Porque la cuestión es que ellos siguen siendo el tipo del hombre de fe. Ellos representan a Abraham. No representan a ellos como pueblo. Ahora, sino a Abraham. Ahora, mira la bendición esta. Que por alguna manera, por alguna razón, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, ya no lo redujo solamente a un pequeño pueblo. Ellos. O sea, nos estaba mencionando a nosotros porque envió a su Hijo Jesucristo. Para cumplir esa promesa. Entonces ahí nos damos cuenta cómo un hombre de fe pudo ser de bendición para toda la tierra. O sea, para toda la tierra. Es tremendo eso. Tremendo. Maravilloso, porque vemos que solamente es creer. Por eso es que el apóstol Santiago y el apóstol Pablo siempre dijeron, Abraham creyó a Dios, hermano, y le fue contado por justicia. Y eso de que creyó fue que no solamente que dijo, yo creo, no, sino que también caminó en fe a lo que había escuchado. O sea, imagínate, y ahora, a nosotros nuestra justicia es creer en Jesús. Y caminar en lo que Él dijo. Como consecuencia de ese creer. Entonces ahora, por eso no hay condenación para el que cree en Él y Él no, porque esto como va más allá de lo que uno puede como comprender. Porque la mente es tan limitada que queremos entenderlo todo, pero es como
meter en un saco y apretarlo así porque Ajá. todavía no la capacidad. Pero mira que uno lo siente como en el espíritu. Ujú. Uno tiene como el entendimiento en el espíritu, lo que pasa es que no da como para expresarlo explicarlo. bien. Pero es bueno que estemos aquí porque es que entre más personas hayan, se va abriendo más el entendimiento, porque lo que yo no entiendo lo entiende otro y otro y otro, y cuando venga a ver hacemos Y andamos en un un espíritu. solo espíritu. Bueno, sigo con el cuadro. Vamos a seguir Para leyendo. que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, Ujú. porque los que son de la carne piensan en las las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Pero acá no nos dice cuáles son esas cosas de la carne. Ujú. Sin embargo, en otros versículos podemos encontrar que los frutos de la carne son... Ajá. En Gálatas 5, versículo 16, Gálatas 5, 16, el apóstol dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ajá. Porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contienda, herejía. Y esos son los frutos del pensar. Las obras de la carne, claro, Mira. en la carne. Ajá. Los que se ocupan en la carne, esto es lo que hacen, es lo que dice el apóstol Pablo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, como consecuencia, ¿qué? Andan en la muerte. En la muerte y en el fruto que es. Claro. Fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, contienda. Y todo este tipo de cosas son las obras de la carne. O sea, ya estamos, como dijo un hermano muy querido que ya falleció, dice que es como la piedra de toque de lo real. ¿Cómo sé yo que es real? Porque le ponen un sello. Y eso era con los que marcaban el oro, la plata. La plata es 1,75, el oro es 18 quilates, 24 quilates. Y ahí se sabía porque la piedra de toque de lo real le daba la prueba. Entonces la piedra de toque de lo real, para que lo que nosotros estamos leyendo, es que él está diciendo que los que piensan en la carne andan en la carne, en pocas palabras, y las obras de la carne son las que hacen. Ahora, pero más abajo el apóstol Pablo entonces aclara y dice acá en cuestiones de la carne, ya en el mismo capítulo de Gálatas 5:16, y dice, terminando lo que son las obras de la carne, entonces termina diciendo, más los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y dice él que contra tales cosas no hay ley. No hay ley porque tiene la ley de la vida. O sea, la ley de la vida. La ley de la vida. Ajá. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Por qué ocuparse de la carne es muerte? Es que ocuparnos de la carne es que cuando nosotros mentimos, nosotros robamos. ¿Y eso qué es? Eso es parte de la ¿qué? De la muerte. De la muerte. Todo eso es de la muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Ahora, por eso dice que la ley no producía la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque seguíamos muertos con la ley. Solamente diciéndole a la ley, no mate, pero la muerte está en ti. Y más adelante Pablo lo va a aclarar ahí en ese mismo capítulo. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. No hay ley contra eso. No hay. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Y es que, mi amor, mira, es que hay una cosa que hace los frutos de la carne están en contra de otra persona, siempre están en contra de amar a tu prójimo. Sí. Entonces, o sea, es que la carne es egoísta, la carne, y Dios no quiere nada con el egoísmo. Dios no quiere nada con la violencia. Dios no quiere nada
con el humillarse, el maltratarse. Dios no quiere nada con eso. Nada más con 10 mandamientos Dios estaba revelando su espíritu, que son las cosas que nos traen consecuencias negativas aquí en esta tierra. Porque cuando Él dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, Él está colocando de su espíritu para que el hombre se beneficie de ese pequeño alimento. Y resulta que si él obedece eso, la ley de Dios, la ley natural, la naturaleza, está de acuerdo con Dios, con lo que Dios habla, con lo que Él dice. Ahora, el que obedecía eso no tenía problema. No hurtarás. ¿A quién le voy a robar yo? A otra persona. Entonces, todo es para que nos demos cuenta que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es la ley de Dios. Está dando a entender, oye, ¿cómo te vas a robar tú mismo? Porque dice, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás nada de tu vecino, ni el buey, ni el asno, ni su mujer, nada. Él está diciendo, no codicie nada. ¿Por qué? Porque eso es de mi prójimo. Y si él me dice, ama como a ti mismo, quiere decir, si yo le hago esto al prójimo, es como si me lo hiciera yo. Por eso es que se llama, somos una sociedad, siempre se habla de eso. Pero somos una sociedad, quiere decir que todos estamos en un bien común, algo así. Pero lo que el apóstol está hablando aquí es aclarando, ¿no? Y nos va a llevar a una claridad, es porque nosotros tenemos que conocer en qué ley estamos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden por más que hagan cosas buenas. Mas vosotros no vivís según la carne. Según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Habló con una pequeña duda ahí, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Imagínense lo que va ahí eso. Es algo más allá de lo que nosotros pensamos a veces, porque dice vosotros. Entonces quiere decir que tenemos que tener fe. Porque es que ya estamos dentro y nos está diciendo, más vosotros, porque ustedes son los que están leyendo, ustedes son los que están adentro. Ya ustedes son un pueblo escogido, son un pueblo exclusivo de Dios que va a cumplir esto. Vosotros, entonces cuando están vosotros, ese verbo es que nos vincule a todos, nos vincule a los que creímos, le está diciendo al creyente. Y luego ahí comienza eso que estamos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto y a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea que este cuerpo, igual Dios, el Señor nos vivifica en nuestro espíritu, pero el cuerpo igual tiene que acabar con su faena. Sí, porque ya está porque lo que le interesa a Dios no es tanto este cuerpo, que nosotros tendemos a pensar que el cuerpo es lo real, porque es lo que vemos y es lo que sentimos. Eso es donde sentimos. Sí, por eso es que apreciamos mucho esto. Pero cuando vemos al Señor Jesucristo crucificado allá, Él está diciendo que no es el cuerpo. Él menospreció el cuerpo hasta la muerte. Eso es lo que está. Cuando Él resucita es cuando vemos la realidad. Entonces, como el cuerpo ha heredado la herencia de Adán, de la consecuencia de Adán, Él no va a quitar eso, a menos de que Él se haga un rapto a la iglesia. Es la única manera, y eso tiene que ser transformado el cuerpo. Porque no hay otra, no hay de otra manera, porque esto se pudre. Bueno, y tiene un tiempo de caducidad. 120 años máximo. Y si el espíritu de aquel que levantó, miren esto tan tremendo, esto es lo más hermoso que uno puede ver. Y si el espíritu, mira, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros.
el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos. No es cualquier espíritu. Levantó al Señor de los muertos. Es el que mora en nosotros. Ese mismo espíritu que se paseaba por la faz de la tierra. Y que Jesucristo dice en el Lucas capítulo 4, que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, llegó a Galilea. O sea, siempre menciona que Jesucristo fue guiado por el Espíritu al desierto. Entonces eso quiere decir que ese es el Espíritu que está hablando Pablo ahí, el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de Jesús de los muertos mora en nosotros, también lo hará, porque es que lo que el Señor muestra ahí es que Él caminó en la guía del Espíritu. Y nos está dando la enseñanza de cómo es que tenemos que caminar nosotros. Y, bueno, repito otra vez el versículo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Que tengamos, que creamos que ahora somos de Cristo, que somos deudores de Cristo. Para que vivamos así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hace una aclaración aquí. Mas si por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, acá la clave es que nosotros nos toca nuestra parte. Toma tu cruz y sigue. Nuestra parte es hacer morir las obras de la carne, porque es que nos corresponde a nosotros creer que en mí habita el Espíritu de Dios, que trajo vida a mi espíritu, y que ahora yo tengo que creer eso para no vivir en las obras de la carne, ni vivir en la carne, ni en los pensamientos de la carne, que como consecuencia traen las obras. Las obras son consecuencia. Lo que uno hace, el comportamiento, la conducta, es consecuencia de lo que uno piensa. Y lo que uno piensa es lo que es. Y el Señor nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Viviréis. Mire, el que persevera hasta el fin, pero no es hasta el fin de los tiempos, es hasta el fin de tu vida, hasta el fin de tu faena aquí en esta tierra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ahí es donde aclaramos lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12, cuando dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen, ahí entra la fe, a los que creen en su nombre, dice, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un crecimiento. O sea, entro sin saber, pero debo tener fe, que también otra persona va a creer lo mismo que yo creo. Y por eso a veces no se predica, porque a veces, ¿quién va a creer esto? Pero si tú mismo no lo crees, tampoco otro lo va a creer. Mira, claro. Yo debo creer, porque el Señor le hubiera dicho: Señor, si esos son perversos, no creyeron a tu ley, ahora me van a creer a mí. No, Él dijo que Él creyó a Dios, vino a la tierra, y Él también supo que todos los que le seguían, Él decía: todo el que viene a mí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque Él tenía fe que eso iba a suceder. Mira, y Él
fue llevado al desierto, ¿por quién? Por el Espíritu. Fue guiado. Por el Espíritu. Fue guiado. De principio al fin, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ajá. Fue guiado, claro, imagínate. Porque es que su espíritu no iba a estar aquí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Hasta nos ayuda en la debilidad. Aquí hemos recibido el espíritu de adopción, o sea, ha traído vida a nuestro espíritu, el espíritu de Dios. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tremendo. Ahí se quita el sufrimiento, la carga y todo. ¿Y de qué gloria está hablando? ¿La gloria venidera de qué? ¿De qué gloria está hablando? De la manifestación de Cristo, del poder de Dios, del amor de Dios, que ha pasado de años tras años y generaciones tras generaciones. Entonces, está hablando de cómo esto que ellos que no tuvieron en cuenta todas estas aflicciones que decía, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros estamos aquí porque ellos tuvieron en cuenta esto. Claro. Que esas aflicciones presentes no eran comparables. O sea, amaron a Dios de tal manera que Él pudiera manifestar su gloria. Porque el hecho de que nosotros podamos conocer a Cristo, amar a Cristo, amar a Dios, ese hecho es porque es la gloria de Dios. Es seguir viendo que Dios sigue manifestándose en su amor, que su amor trasciende el tiempo, el espacio y todo. Que vienen generaciones y van generaciones y sigue manifestándose el amor de Cristo. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria, la presencia de Dios se sigue manifestando. Porque el anhelo ardiente de la creación, es un anhelo de esta creación, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Manifestar algo es como darlo a conocer. Ajá. Es como que se dio a conocer. Entonces, ahí hay cosas que uno tiene que autoanalizarse, mirar, porque a veces vemos imposible sucesos como los que pasaron allá con Pedro, cuando ellos son perseguidos y luego los meten en un calabozo. Y la escritura resalta que los metieron en el calabozo de más adentro. Pero cuando ellos están en ese calabozo oscuro, dice que ellos cantaban himnos al Señor. O sea, es algo como contradictorio. Oye, yo estoy sufriendo en una cárcel donde me azotaron. Ahí lo normal es que la gente esté afligida, triste, quejándose. Eso es lo normal. Pero estas personas, ¿por qué hacen algo innormal? O sea, algo que no es normal. Más bien cantan himnos al Señor. Porque precisamente ellos entendieron eso y que nosotros debemos preocuparnos por entender lo mismo. Claro. Porque cualquier cosita sentimos que, wow. Y que hacemos cosas para disfrutar en el presente. Hacemos hojarasca, uno quema todas estas hojas y esto ya se volvió nada. Pero en cambio, ellos hicieron
que la gloria de Dios se siguiera manifestando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que las cosas, que pongamos, por eso el Señor nos dice, pongan la mirada en las cosas de arriba. No en la de la tierra. No en la de la tierra, porque acá no es que nos vamos a descuidar y vamos a abandonarnos, a que no vamos a hacer lo que nos toca, porque cada quien tiene un don de Dios y eso es lo que tiene que hacer. Ahora, la persona, Cristo no le faltó nada nunca. Era el dueño de todo. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Porque porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso dice cielo nuevo, tierra nueva, porque fue sujetada ¿a qué? A espinas y cardos, producir, tener que enterrar a una persona. Eso para la tierra no es gozo, es dolor, es aflicción para la tierra. Entonces, porque ella fue sometida a esta corrupción a causa del pecado de Adán. Entonces, porque la tierra no fue la que pecó, fue Adán. Y como consecuencia que todo estaba, él tenía que sojuzgar la tierra. Él tenía que administrar, tenía que guardar la tierra. Que tenía que vigilar el jardín. Pero ¿qué? Su descuido de su esposa, su descuido de todo, abrió la puerta y sometió a todos, no solo a su generación, sino a la tierra, a causa del pecado. Y algo interesante ahí, entre paréntesis, es que cuando Eva pecó, Dios no vino a pedirle cuenta a Eva, porque podía haberle pedido cuenta. Vino a pedirle cuenta a Adán, no a Eva, a Adán. Y eso es tremendo. Eso nos da algo. Cierro comillas. Sí, cierro comillas. Porque también la creación misma es libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Miren, esto lo sentimos nosotros como creyentes. Nos duele todo lo que pasa en la humanidad. Nos duele, no lo que pasa, sino porque esto ha venido desde que Adán, Caín mató a Abel. Entonces, ya ahí se mostró lo que es esta situación del mundo. Pero lo que nos tiene que doler es que se están convirtiendo, o los que ya están en la iglesia se han convertido realmente a Cristo. ¿Vivimos en Cristo Jesús? ¿O solo pertenecemos a un club religioso? Es comprender si realmente estamos creyendo y esa palabra está obrando en nuestra vida. Sí, eso es lo que hay que analizar, porque lo que registramos en el Viejo Testamento con Israel es que cuando el pueblo veía que las cosas estaban saliendo mal, estaban apretados, tuvieron que clamar a Dios y luego Dios le trajo respuesta. Y yo pienso que, es más, el apóstol Pablo a los Gálatas le dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, así sus sentidos se han de alguna manera extraviados. O sea, si él menciona eso, está hablando de un caso que ustedes saben cómo vino el daño de la raza humana.
vino por un engaño en la mente. Ujú. Y mire todo el desastre que hay hasta hoy. Que todo esto que se ha querido arreglar no se ha podido arreglar. Porque la carne gobierna en el hombre y Dios quiere gobernar él. Ujú. Ahora el apóstol está diciendo en cuanto a la iglesia, que ya se le dio la palabra, dice que puede venir la misma tentación que iba en Eva para hacer un desastre entre la iglesia también. Ujú. Entonces él dice, yo me temo que como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos se han de alguna manera extraviados. Porque Ajá. él estaba diciéndole Porque la ahí iglesia es como representación de un nuevo mundo, de una nueva ajá, creación, de algo de Eva, de Eva también. ujú, Entonces lo otro es que de dice la también mujer. en Gálatas, en el Ujú. capítulo 3, ya él dice, oh Gálatas insensatos. O sea, él está diciendo que estas personas, que era la iglesia de los Gálatas, ya estaban entrando en algo que no estaban caminando como era recto. Y ahora nosotros en este tiempo, ya estamos en el 2026, Ujú. vemos que la manifestación de esa que habla Pablo, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, Ujú. la palabra hijo ya la vimos ahí, que son los que son guiados Guiado por por el el Espíritu de Espíritu. Dios. Ujú. Entonces, los hijos de Dios deben de manifestarse. Dice, la humanidad entera gime y está gimiendo, y aún nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estamos en eso. Ajá. La tierra está gimiendo, todo el mundo está gimiendo. Entonces creo que estamos llegando al punto de que entendamos que recobremos ese oxígeno. Porque cuando usted está en el mar y no sabe nadar y se está ahogando, usted desea el oxígeno. Usted patalea, usted trata de salir es porque le hace falta el oxígeno. Y yo creo que llega el momento en que nos está haciendo falta ese oxígeno espiritual, que es la fe. La fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es O imposible. sea, es imposible estar en su reino, es imposible pertenecer a su vida, a su pueblo, pertenecer a él. La sangre de Cristo es vida, y porque en la sangre está la vida, y la sangre de Cristo es la vida del creyente. Y si no hay esa sangre, y en la sangre que se transporta oxígeno, energía, cerebro, vitamina, todo, y si no está llegando ese oxígeno a ninguna de las partes del cuerpo de Cristo, entonces no hay vida, no funciona. Y lo que no funciona en el cuerpo es desechado. Cualquier parte del cuerpo que no esté fluyendo la sangre de vida, el espíritu de vida, no va a permanecer en el cuerpo. Por eso es que dice, permaneced en mí y mi palabra. O sea, no dice mis sentimientos ni mi amor así de sentimientos, sino mi palabra permanezca en vosotros. Porque es la única manera. Por eso dice el Señor, si me ama, mi palabra guardará. No dice si me ama, dame pechiche o lo que abrazo y besos, no. Si me ama, mi palabra guardará, no dice otra cosa. O sea, ¿cómo vamos a guardar si no lo creemos? ¿Cómo vamos a guardar si no sabemos ni siquiera qué dice el Señor acerca de lo que tenemos que guardar? Porque andamos, ¿verdad? Ajá. No por vista, dice la cosa. Sí, entonces, y bueno, sigo con el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza. En esperanza, lo que no vemos. Esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Ajá, porque si alguno ve algo para esperar. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperarlo, miren que aquí, nosotros somos salvos. No lo vemos, pero lo creemos. Es nuestra esperanza. Ya.
O sea, no tenemos que esperar sentirnos Y salvos. nos guardamos en esa esperanza. Ajá. Entonces, Para que esto sea real en nuestra vida. ujú, Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia aguardamos, ujú. lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿Por qué? pues que Ujú. hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál propósito? Ujú. De confortarnos a la imagen de Dios por medio de la fe. Amén. Y ese es el propósito de Dios, es conformarnos a su imagen, a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Entonces, conforme a ese propósito hemos sido llamados, y como todas las cosas que suceden en nuestra vida no son buenas, sino que nos van a ayudar para bien, porque nos van a ayudar a conformarnos a esa imagen. Es como empezar a escalar peldaños hasta llegar allá arriba a un edificio, a un lugar, camino hacia allá, pero dentro de ese caminar hay obstáculos, hay otros, pero como no vivimos por vista, sino por fe, creyendo de que vamos en una madurez, en un crecimiento hacia un objetivo, eso nos da gozo aún en las debilidades, en las pruebas, en las dificultades, y por eso es que Pedro y Sila cantaban himnos al Señor. Amén. Ahora, cantaban himnos al Señor, y ellos no lo hicieron con la intención de que un carcelero, de que... No, dice que era tanta la cosa bonita que pasó, que la tierra tembló y la cárcel se sacudió y las cadenas de los presos se cayeron y las puertas también se cayeron y el carcelero se iba a suicidar con la misma espada y el apóstol Pedro estaba ahí para decirle, oye, no te hagas daño, nosotros no nos hemos ido, estamos aquí. Y ahí, viéndolo anormal, el carcelero lo que pregunta es, hermano, ¿y qué haré para ser salvo? Y entonces él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ese es el mensaje. O sea, todo ayuda para bien a los que vamos a ir. Amén. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a esto también justificó. Y a los que justificó a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí ¿quién nos va a condenar? Ahora pues, en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Hay una clave aquí también. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por Cristo somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Interesante el tema. Bueno, queremos que ustedes también mediten en esa palabra, Romanos capítulo 8, todo el capítulo, y pueden sacar sus propias conclusiones y comentar. Amén. Comentar. Yo siempre pienso que estas redes sociales, esto que se está promocionando, muchos creen y han dicho que es mejor que hubiéramos quedado en la edad de piedra, en la era en donde no existieran esto, porque los niños se están viendo más violentos, pero como estamos leyendo ahora, todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Si no fuera por esto, no estuvieras escuchando este tema, porque fuera muy difícil ir a esa montaña, ir a ese lugar donde está para que nos den la palabra. Pero ahora por el celular, tú puedes ver en algún video y ahí tú puedes aprender alguna cosa en la cual no tenías claridad. Y así aprendemos todo. Y por eso esta parte es buena en las redes sociales. ¿Por qué? Porque algunos la toman para mal, pero hay una palabra que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. eso es lo que tenemos que creer, que siempre Dios está por encima de lo que nosotros